La estafa de las libranzas es la más grande estafa que haya ocurrido en Colombia, de un valor de 2,5 billones de pesos, o sea, 2,5 millones de pesos. La estafa está concentrada en torno al grupo de cooperativas Medina Herrera, propiedad de un ex senador del departamento del Magdalena y de su esposa. Este no es un delito de particulares contra particulares, es un delito mucho más grave de lo que parece, que ha afectado al orden público económico, como se ve de los siguientes puntos. 1. La aparente legalidad de Elite y otras comercializadoras, la fachada, estaba desde un principio concebida para encubrir un sistema perverso que socavó la confianza del público en las instituciones del mercado y que esquilmó a decenas de miles de ahorradores. Es lo que llamo aquí la trastienda. Aquí se realizó un atentado contra las instituciones del mercado de valores y contra la confianza del público en las instituciones de vigilancia y control. 2. La estafa estuvo diseñada desde un principio para evadir los controles. Desde un principio, aquí tiene un significado particularmente grave. Fue un atentado realizado por personas al interior del sistema legal del país, como se muestra en la elaboración de la ley. 3. El delito afecta al orden público económico y al orden público en general. ¿Por qué? Afecta a la economía, pues atenta contra la confianza del público en el mercado y en los entes que lo vigilan. Estorba la administración de justicia a través de testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Delitos cuyo objetivo es ocultar a otras actividades ilícitas. Estos delitos nos colocan necesariamente enfrente de organizaciones criminales, puesto que el ocultamiento de los bienes producto de la estafa ha usado mecanismos del crimen organizado y ha trascendido las fronteras. Atenta contra la seguridad pública por ocultar recursos de actividades ilícitas y subversivas del orden económico, narcotráfico, grupos armados ilegales, corrupción, etc. Tanto el lado salida, por el ocultamiento de los dineros producto de la estafa, como por el hecho de que en su origen los recursos que entraban a este sistema se mueven par y paso junto con fenómenos de ordeño político de las nóminas estatales, paramilitarismo y otros mecanismos de lavado de dineros ilegales. Hay indicios de que el producto de la estafa se ha canalizado hacia grupos armados ilegales, hay indicios de que el mecanismo de libranzas se usó para ocultar recursos de corrupción pública, los diezmos de los empleados a los caciques políticos. Hay pruebas de que hubo una gigantesca evasión de impuestos en torno a los recursos productos de la estafa. El caso se hace complejo y se interpreta de maneras diferentes, según la perspectiva desde donde se analice, debido a los siguientes factores. En primer lugar, la estructura usó una fachada primorosa y una trastienda sucia. La interpretación de los hechos no puede abstraer esta estructura de dos etapas, en particular la interpretación judicial de los hechos. En segundo lugar, en materia judicial hay al menos dos vías: el proceso en la Superintendencia de Sociedades, de un lado, y el proceso penal en la Fiscalía, por el otro. En tercer lugar, enfrentamos una cantidad de victimarios que pretenden hacerse pasar como víctimas. Y finalmente, dado que hay billones de pesos alrededor de este caso, vemos interferencias a la justicia mediante el uso de los recursos de las víctimas, para que los victimarios paguen con ellos los mecanismos de defensa más costosos y con exceso de gasto de recursos, en lo que se convierte en el mecanismo más perverso de distorsión de la justicia. Para hablar de un caso tan complejo, necesitamos tener bien establecida la terminología básica. Luego haremos una descripción de los hechos, sección donde descartaremos una serie de interpretaciones erróneas que corren alrededor del caso. Llegaremos al estado actual del proceso, tema que por supuesto cambia día a día y requerirá actualizaciones. Así que, sin perder más tiempo, entremos al tema de las definiciones. Descripción del sistema. La fachada y la trastienda. El esquema estuvo compuesto por una fachada sofisticada y una trastienda burda. La fachada, Elite y otras comercializadoras,
Aguantaba revisiones de la superintendencia y de los esquemas contables legales y hacía ostentación de revisería de Moore Stephens, acompañamiento de Deloitte, sellos de Bureau Veritas, custodia de Thomas MTI, supervisión de superintendencia de sociedades y revisión de superintendencia financiera, entre otros. Sellos todos de calidad por lo más inútiles y engañosos. En cambio, la trastienda, esto es, las originadoras de libranzas basadas en la costa, era un lugar donde burdamente se falsificó un centenar de millar de títulos y no hubiera aguantado una mirada preliminar sin levantar sospechas, como veremos más tarde. Encontramos aquí una serie de cooperativas del grupo Medina Herrera y del grupo de Diomedes Angulo, así como algunas sociedades SAS. Las cooperativas estaban bajo la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria, las SAS bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. La operación según la ley. En la ley, la fachada se llama sociedades comercializadoras y la trastienda sociedades originadoras. Las originadoras se encargan de generar y entregar el crédito a un deudor, el cual lo respalda con un pagaré y lo garantiza con una libranza, que tramita ante la empresa que lo emplea. Los créditos normalmente se entregan por la compra de electrodomésticos y otros objetos de valor. El pagaré libranza resultante de esta generación es un título ejecutivo compuesto de un pagaré, una libranza y una carta de instrucciones. El título se puede comercializar. Las empresas comercializadoras compran con su capital el título a las originadoras. Las comercializadoras, a su vez, pueden vender el título al público inversionista. La empresa comercializadora no puede recibir el dinero del público para luego con él comprar las libranzas, pues se asimilaría a una empresa del sector financiero, con capacidad para captar dinero del público y por ello sujeta a la supervigilancia y normativa de la superintendencia financiera. En cambio, tienen obligación de operar con su propio capital, lo que llama capital propia en la jerga del oficio. ¿Qué conceptos genera esta operación? A ver, veamos. Pagaré, título generado por el deudor y el empleado al recibir el crédito. Libranza, garantía de la empresa empleadora del pago del crédito contra nómina. Pagaré libranza, título que comprende el pagaré y la libranza. Originadoras, empresas que otorgan el crédito y que generan los pagaré libranza. Aquí hay muchas cooperativas, pero también algunas SAS. Comercializadora, empresas que compran los títulos pagaré libranza y los venden al público inversionista. Pagaduría, oficina de la firma empleadora o pagadora de pensiones, encargada de hacer el descuento, según la libranza. El funcionamiento financiero. En el esquema que hemos dibujado, podemos analizar el funcionamiento normal de este negocio. En particular, analizar los intereses y descuentos que hacen que el esquema funcione de una manera sostenible. Veamos. El inversionista comparará la rentabilidad con la que obtiene en el mercado financiero, digamos, contra un bono o contra un CDT. Así que exigirá una rentabilidad algo por encima de la rentabilidad ofrecida por estos instrumentos, digamos, 2 puntos por encima de un CDT AAA o casi igual a un CDT B. Pongamos entonces un 8%. Los papeles que se negocian tienen plazos de 5 años, principalmente, pues los créditos no son pagables a 1 o 2 años en general. Y se está comprando el papel de la deuda directamente, sin la intermediación del sistema financiero, que permite la transformación de plazos, tal como ocurre en el sistema financiero. Así que el inversionista compra el papel a un monto equivalente al de un CDT a 5 años, al 8%. Al 60% de su valor final, esto es un 8 por 5, 40% aproximadamente. 40% de descuento. La empresa comercializadora, como vive del margen, debe recibir los papeles con una mayor rentabilidad y venderlos ganándose el margen. Digamos que compra al 10% de rentabilidad, si hacemos el mismo cálculo, con un 50% de descuento sobre el valor final, o lo mismo con una tasa de descuento de 50%. La empresa originadora, que también vive del margen, origina los papeles a una tasa más alta, digamos 12%, a 5 años.
es equivalente a comprarlos al 40% de su valor final. Esto es con una tasa de descuento de 60%. El deudor no tiene a quién caerle, así que simplemente paga la tasa del 12% anual, que equivale al 1% mensual. Los resultados exactos, dado que la tasa debe calcularse geométricamente, aproximan los resultados al final de la cadena a las tasas de usura. Hasta ahí el funcionamiento del sistema en regla. El esquema es financieramente razonable y tiene la capacidad de generar un negocio estable y rentable en el largo plazo. De hecho, los problemas de las comercializadoras se pueden atribuir parcialmente a la competencia del sistema financiero, que entró a competir por un pedazo de la torta de este jugoso mercado y que en la actualidad maneja la mayor parte de las libranzas en Colombia. Las rentabilidades se asemejan al crédito de tarjeta de crédito, si bien hay pruebas de que las tasas cobradas por algunas cooperativas superaron la usura. Pero como vimos en la sección anterior, el tema de la tasa de un crédito que podía ser espurio no era relevante en el funcionamiento del sistema. Con el mecanismo descrito y sus posibilidades de uso y de abuso, veamos ahora la verdadera historia del funcionamiento del esquema bajo la ley 1527 del 2012. Bajo la ley 1231 del 2008, las pagadurías de las empresas empleadoras debían girar directamente a los propietarios de las pagarés libranza, esto es, a los inversionistas, los pagos mensuales, tomados de sueldos y pensiones. Esto cambió bajo la ley 1527 de 2012, que permitió que los pagos de las pagadurías transcurrieran por toda la cadena, pagadurías a originadoras y estas a comercializadoras, estas últimas a los inversionistas. Este punto se desarrollará en extenso a continuación. La elaboración de la ley. La ley 1527 de 2012 reemplazó la ley 1231 de 2008. La autoría es de Simón Gaviria y fue aprobada en la administración Santos. Fue impulsada por compañeros de Roberto José Herrera, el zar de las libranzas, y otros congresistas con procesos penales encima. Camelo, Orozco, Tamayo, Busto, Zapata. El esquema de funcionamiento de esta ley estaba hecho para realizar la estafa, pues en este esquema de funcionamiento se subvierte el endoso y el concepto de título valor del Código de Comercio. La ley fue demandada por su forma de aprobación a pupitrazo, sin análisis punto a punto, como lo ordena la Constitución. En la demanda se hace notar que el esquema propuesto va en contra del Código de Comercio y contra el orden público económico, al desnaturalizar el endoso en general. Sin embargo, la demanda estaba orientada a cuestiones de forma y fue por ello desestimada por la Corte. Hubo salvamento de voto. La ley creó las originadoras y las comercializadoras y permitió que los pagos no fueran de la pagaduría al inversionista, sino que transitaran por toda la cadena. A pesar de que los recursos que iban a transitar por las comercializadoras y originadoras eran ya de propiedad del inversionista. La ley fue aplicada inmediatamente para realizar la estafa. A partir de la aprobación de esa ley, el personal de las cooperativas recibió la orden de apropiarse de los flujos de las pagadurías, pagos que, bajo la nueva ley, debían transitar por todo el esquema de originadoras y comercializadoras, en vez de ser girados directamente por las pagadurías a sus propietarios, esto es, a los inversionistas que compraron las libranzas. El interés del congresista Herrera en esta ley puede tener otro origen turbio. La enorme mayoría de los deudores son empleados públicos de la costa atlántica, de alcaldías, de gobernaciones, de universidades públicas, de secretarías de salud y de educación, etc. De otro lado, estas cooperativas originadoras no vendían electrodomésticos o productos similares que justifiquen el enorme número de créditos generados por el sistema. Solo entregaban créditos de libranza en efectivo, dado que una libranza genera un descuento de nómina, que bajo la nueva ley se gira a la cooperativa originadora. Es posible que a través de este mecanismo el ordeño de las nóminas públicas, que es usual en estas regiones del país. El funcionamiento del sistema. Con la ley 1527 aparecieron varias comercializadoras de libranzas. La mayor de ellas es Trabal,
Su crecimiento fue súbito y arrollador, y en pocos años el sistema, al que se había sumado Elite y otras comercializadoras menores, estaba comercializando importantes segmentos del ahorro del público. Estraval tenía su propia operación de creación de libranzas, de manera que el problema con Estraval ha podido ser manejado de manera independiente al del resto de comercializadoras, vinculadas todas al grupo de originadoras del grupo Medina Herrera. Desde las comercializadoras, todos los indicios señalaban que hacia mediados de 2014 la operación se realizaba de manera adecuada. Sin embargo, las visitas de la Superintendencia Financiera a Elite a finales de 2013 derivaron en visitas a dos cooperativas del grupo Medina Herrera a finales del 2013. Allí encontraron indicios graves de pagarés sin el soporte adecuado. Las pruebas fueron remitidas a la Superintendencia de Economía Solidaria. La empresa Elite, en cambio, aprobó este examen realizado a finales de 2013 y publicado a principios de 2014. Tenemos aquí las pruebas de que las cooperativas del grupo Medina Herrera habían comenzado las operaciones de falsificación tan pronto el nuevo sistema de la ley les permitió manejar los pagarés endosados a nombre de los inversionistas. A partir de aquí tenemos un esquema Ponzi encubierto. Las cooperativas reciben más y más dineros, y como reciben más dinero por compras de pagarés a descuento de los que deben entregar por los flujos de pagos de las libranzas, la operación puede continuar hasta tanto los flujos sean positivos para las originadoras. El sistema es encubierto porque desde la perspectiva de las comercializadoras la operación es normal, como lo muestra la inspección realizada por la Superintendencia Financiera precisamente, en la cual exculpa a Elite del delito de captación del público. Pero al tiempo, la misma superintendencia genera un reporte alarmante sobre las cooperativas, el cual envía a la Superintendencia de Economía Solidaria. A partir de este momento es imposible que los directivos de Elite no lo hayan sabido. Hay además auditorías de clientes acuciosos que muestran que en el 2013 las fallas son menores, que en el 2014 aparecen algunas fallas preocupantes y que en el 2015 los indicios son alarmantes. Estas auditorías no prueban tanto que los clientes supieran o no de los problemas. Al final estos clientes acuciosos también cayeron en el impago, sino que prueba que la existencia de esa auditoría prueba que era posible hacer auditorías que mostraban el problema y por tanto que el manejo del riesgo de Elite no fue simplemente descuidado. Su ignorancia del problema fue dolosa. Este hecho cuadra bien con otra hipótesis aún más macabra. Según testimonio de Diomedes Angulo, dueño de otras originadoras que no eran del grupo Medina Herrera, Navas estaba forzando a sus cooperativas a adoptar el software Amdersoft, encargado por Ana Milena y Delvis para sus cooperativas. Este software, según la declaración de Diomedes, permitía encubrir con mayor facilidad los gemeleos y falsificaciones que se estaban realizando masivamente en el grupo de cooperativas Medina Herrera para ese entonces, lo que indicaría un concierto para delinquir desde un principio entre el grupo Medina Herrera y la empresa Elite y demás comercializadoras. Vale decir, el grupo Medina Herrera necesitaba la fachada para lograr colocar sus pagarés falsos en el mercado. Y desde un principio la operación estuvo dirigida a realizar una estafa de tamaño gigantesco. Una importante conclusión aquí: la totalidad del sistema creado por la Ley 1527 de 2012 desapareció en esta crisis. Ninguna comercializadora, ninguna originadora está en la actualidad en operación comercial. Las fallas del diseño y la ley fueron tan burdas, atentaban de manera tan flagrante contra las prácticas usuales establecidas en el Código de Comercio, que el sistema fue barrido del mapa por sus propias fallas. Y se llevó consigo algunas empresas que habían estado en operación durante largo tiempo, bajo la legislación anterior, como es el caso de Estraval.